Hola amigos, en este vídeo os quiero mostrar cómo hago yo mis brocas de pala para madera utilizando un trocito de plantilla y una varilla como materiales principales. Os garantizo que os darán unos resultados excelentes. Si quieres ver el proceso de principio a fin, te invito a que sigas el vídeo hasta el final y te mostraré paso a paso cómo hacerlo. Ya verás qué fácil. Para este proyecto utilizaremos un trocito de plantilla de 4 milímetros de espesor y este tornillo viejo que lo usaremos de varilla para hacer el vástago de la broca. Empezamos midiendo la pieza principal, que le daremos 60 milímetros de largo por 26 milímetros de ancho, que será el diámetro de la perforación que queremos sacar con esta broca. Y una vez que lo tenemos medido y marcado, cortamos el sobrante con la radial. En el próximo paso planificamos el diseño de la cuchilla para fabricar, digamos, lo que es la zona de ataque o punta de perforación. A esta punta le doy unos 14 milímetros de longitud y le dejo 7 milímetros por cada lado. Tenemos que procurar que las marcas sean muy exactas para conseguir una mayor simetría posible. Una vez que tenemos estos tres puntos bien definidos, marcamos y cortamos lo que nos sobra. A continuación, teniendo en cuenta el sentido de giro, tendríamos que desbastar una de las caras, en este caso sería esta zona, y por la cara opuesta también lo haríamos en el mismo sentido. Este proceso lo repetiríamos, digamos, en las 6 caras donde tenga contacto con la madera para darle el filo correspondiente. Y cuando tenemos una de las caras parcialmente afilada, le damos la vuelta y lo hacemos por el otro lado. Y ahora nos quedaría por afilar, digamos, lo que es el asiento, la parte horizontal de la broca. Y una vez que tenemos toda la broca afilada, ya solo nos quedaría, digamos, afilar, agudizar lo que es la punta de perforación.
Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no estropear el ángulo de corte y mantener el filo. Y listo, ya tendríamos la cuchilla terminada. Ahora solo nos quedaría acoplarla al vástago. En el próximo paso yo voy a descabezar este tornillo que usaré como vástago y por la zona de la rosca le haré una caladura para insertar lo que es la cuchilla dentro del vástago y así soldarlo. Fijamos la cuchilla lo más centrada posible y con la ayuda de una pieza estática comprobamos la proximidad y alineación. Y una vez que la tenemos en el sitio, le damos un punto de soldadura y volvemos a comprobar que no se haya movido. Y una vez que está todo en su sitio, terminamos de fijar la pieza con soldadura. Limpiamos bien todas las soldaduras y comprobamos que el punto de perforación se mantenga estático sin oscilaciones al girar sobre su eje. Y si tuviera alguna pequeña oscilación, se podría arreglar fácilmente con una lima o amoladora. Y bueno chicos, la broca ya está mecánicamente terminada, a falta de algunos retoques. Y ahora pues vamos a probar a ver qué tal funciona. Y desde luego unos resultados impecables. Ahora veremos si nos da la medida que esperábamos, que eran 26 milímetros. Y con un error de medio milímetro yo lo doy por muy satisfactorio. Y aquí tengo un par de brocas compradas que, como podemos ver, no tienen prácticamente nada de material. La mayoría de las veces terminan retorcidas o quebradas. Sin embargo, la que acabamos de hacer es mucho más robusta y nos va a garantizar un resultado mucho más fiable. Y si además le agregamos el plus de poder hacer todas las medidas que necesitemos, tanto mejor, ¿no? Lo ideal habría sido poder trabajar con acero y no con hierro dulce,
pero tratándose de si trabajamos con maderas blandas como el pino, no tendremos ningún problema. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que te sea de utilidad y te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete y déjame un comentario que me gustaría mucho saber qué piensas. Gracias por ver el vídeo, un saludote y hasta la próxima.